Aquí estamos en la mesa de los expertos en opinión pública. ¿Qué tal? Roy Campos, muy buenos días. Javier Márquez, Jorge, buen día. Paco Abundis, ¿cómo estás? muy buenos días. Les pregunto, ya llevamos 72 horas, más o menos, del primer informe de gobierno legal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tuvieron tiempo suficiente para procesar lo que dijo, lo que dejó entrever, lo que señala, el tipo de país que quiere, el tipo de país que ve. ¿Y qué es lo que piensan ustedes, Roy? ¿Sobre el informe o sobre qué? Sobre el informe. ¿Sobre la mañanera del domingo? Un poquito más tarde. Ya está la primera definición. Una mañanera del domingo. dominical. Más tarde. Un poquito más tarde, no a las 7. Una media mañanera dominical. Sin preguntas. No. ¿Qué pienso? Que fue otra mañanera, ¿no? Una mañanera resumida, resumió con su visión de sus números, no los malos sino los buenos. Nos estableció su modelo. Lo normal, ¿no? Lo normal. El presidente da sus números. Así es, nadie va a decir, nadie se va a llegar a cortar las venas ahí, ¿no? También nos dijo su visión de gobierno, es cambio de régimen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay nadie que reclamarle a su discurso, dado las mañaneras que conocíamos y dado lo que son los informes. Eso no. Su formato de austeridad, creo que lo mostró, una sillita ahí en medio de todo, mostró la austeridad. Tal vez lo interesante de ese día estuvo no ahí, sino en el Congreso, prácticamente, porque creo que López Obrador ahora, él ya, bastante predecible, él, pero no era predecible el Congreso, lo que estaba pasando, lo que ha pasado. O sea, ahí está el asunto. Entonces, si me dices qué sigue para López Obrador, ver que su 4T puede tronar en otros asuntos distintos a su círculo cercano, que es lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en su partido. Y ahí son dos cosas, al grado de que ya se deslindó de su partido diciendo, si se corrompe hasta que se desaparezca. Jorge, ¿cuál es tu balance 3 días después? Bueno, al ser una mañanera más, Sí. creo que le quitó prominencia al evento, ¿no? Y eso se notó no solamente en la austeridad, o sea, menos parafernalia, sino también hasta en la concurrencia. Veía los reportes en prensa de que había muchos lugares Se vacíos. veía en la transmisión. ¿No? O sea, sí. y creo que es lo que ocurre cuando pues hablas todo el tiempo, comunicas todo el tiempo, pues realmente cuál puede ser la noticia, cuál puede ser lo llamativo de este informe de gobierno, ¿no? No tiene nada que ver con los precedentes, es también una ruptura. Yo creo que sigue trabajando, digamos, en hacer de su administración un parteaguas, no solamente en cuestiones concretas, Pero, sino ver, también en a ver, símbolos. sí, estoy de acuerdo con ustedes dos, pero no es parte de un diseño muy claro de su parte para poder seguir insistiendo y machacando en aquellos puntos que le dan un rédito político. No, sin lugar a dudas. Yo cada día estoy más convencido al ver la estrategia de que aquí realmente es hacer una división entre los defensores del antiguo régimen, los defensores del statu quo y los que impulsan el cambio, donde precisamente porque los partidos políticos de oposición pues vienen de muchos años atrás, están del otro lado. Y entonces él se queda con el monopolio del rechazo al statu quo y ahorita es una ventaja que aunque estés en desacuerdo con muchas cosas de López Obrador, sí concuerdan en ese elemento central y creo que es una de las razones que nos pueden explicar pues por qué los altos números de Morena, por qué los altos números de Andrés Manuel. ¿Qué le viste, Paco, al mensaje y al evento en sí mismo? Yo no lo encuentro tan similar a una mañanera. De hecho, me pareció no solamente un buen resumen, es decir, dijo poco nuevo, pero ya escucharlo todo junto se oye distinto. No, es que, ¿no? O sea, Es que no las ves completas. No, es decir, escuchar en eso compacto en resumen y 2 o 3 mensajes políticos que a mí sí me parece que vale la pena reflexionar, la idea de la derrota moral, ¿no? Que ya lo había dicho. Ya lo había dicho, pero aquí yo creo que lo formalizó, lo empaquetó, habló casi como de frustración, desesperación, dio otra definición de ello, ¿no? O lo conceptualizó. Ahí no, exacto, sí. pero creo que lo más interesante... exactamente, Desquiciados, pues. Exactamente. Pero me llamó mucho la atención cómo
y ya lo hemos debatido aquí, esta diferencia entre logros, acciones, cómo de sus propósitos hace logros, ¿no? Y cómo da por hecho cosas que en su concepto de la separación de la política y los negocios, ya los dio por hecho. Y para eso no necesitas números, no necesitas es un argumento. Y lo otro, nada más en la parte de los números, en realidad en la revisión de datos, creo que muchos están bien. El tema es la interpretación. De acuerdo. Es decir, con todos los números puedes referirte de aquí a 10 A ver, años. ¿quién mejor que ustedes saben que los números tienen diferentes lecturas? No, En este exactamente. momento. Pero yo te preguntaría, Jaime, ¿y de aquí para dónde? Creo que López Obrador se tiene que empezar a preocupar por otro. Digo, platicamos mucho sobre cuál es la popularidad de López Obrador, cuál puede ser su grado de apoyo. Creo que después del próximo, que se cumpla un año de la toma de posesión, se empieza a mover un poco más todos los actores políticos en torno a la elección intermedia. Y en esto quiero... vamos a tener que cambiar, y creo que también el gobierno, el cassette, el disco, cómo estamos abordando, en tanto que la tasa de conversión de lo que representa López Obrador, su aprobación, su apoyo, la tasa de conversión a voto puede ser baja. Y lo hemos visto ya antes. Este año. El 19. Este año. Y también en otros sexenios, me parece también muy claro. Entonces, la elección intermedia tiene otra dinámica que a lo mejor sobrepasa al presidente. Creo que hemos escuchado mucho la crítica, y correcta, por cierto, sobre la ausencia de liderazgos en los demás partidos políticos, pero quizás las elecciones intermedias no necesariamente en todos los casos son elecciones donde un liderazgo personal de oposición importa mensaje del partido como posicionarse como una alternativa, pero además lo que importa es el referéndum al presidente. Y entonces, en ese sentido, creo que lo que viene es tratar de mantener el discurso que trae de si estamos haciendo cosas, y tratar de sostenerlo haciéndolo creíble, a pesar de que quizás los resultados más importantes, como puede ser seguridad y economía, le vayan a ser adversos. Creo que esa es la que viene en lo próximo para López Obrador. ¿Creen ustedes que este mensaje previo, lo cual ya le da una connotación diferente, porque el mensaje fue previo a la entrega del informe? Tradicionalmente, en esta cosa escapista que tuvieron los presidentes de ya no ir al Congreso, el mensaje era al día siguiente de la entrega del documento constitucionalmente obligatorio. Pero ahora fue antes. Y esto a mí me da la impresión, no sé ustedes, si se está acentuando la gran diferencia entre los ciudadanos, de que una cosa es el presidente como figura y otra cosa es el gobierno como circunstancia. El gobierno y el partido y la oposición y todo. Y sí, esto de una mañana, de la media mañana, fue llover sobre lo mojado. Pero ahora fue lluvia ácida. Claro. Fue la lluvia de la condena, fue la lluvia de las puertas cerradas, y fue lo que yo podría llamar la proclamación del poder total. Aquí nada más yo tengo poder, y mi poder es el único poder moralmente admisible en este país. Y la lluvia ácida pues está causando estragos hasta en el Congreso Federal, en los congresos estatales, que se están usando como brazos políticos para el reforzamiento de la persona. Sí, hay muchos mensajes, pero sí, uno es la hora, otros son los invitados. Habla de la separación del poder político con el negocio. Y Slim aplaude. Pero los empresarios me apoyan. Claro. O sea, no hago negocios, que es otra cosa, pero ellos me apoyan, están conmigo, como señala y los menciona. Es decir, sí, y coincido en que lo que viene es ya, primero, el 1 de septiembre no es un corte de caja, o sea, no es decir, el presidente no estaba esperando el 1 de septiembre para decir, y a partir de aquí cambio de agenda, no es un corte de caja, pero sí en términos lo hace diariamente. Lo hace diario, o sea, no es esa fecha su corte de caja, no. Sin embargo, hay temas que vienen. Uno de ellos, la parte electoral, efectivamente, los otros partidos van a empezar a ver, hay otro informe antes del 21,
todavía va al 20, ¿no? Pero ya están viendo cómo configurar la parte local, porque las competencias son locales. Pero incluso en ese sentido te diría, ni siquiera son los partidos, Sí, estoy de son acuerdo, los políticos, estoy de acuerdo. porque ya va a haber reelección. Estoy de acuerdo. O sea, reelección de alcaldes, reelección de diputados. Pero la otra es las y obras. van a tener dinámicas muy diferentes. Oye, pero la otra es las obras. Porque sus 4 grandes obras, las 4 están como en entredicho y en ver qué se hacer. A ver, el Tren Maya, el Tren Ístmico, Santa Lucía y Dos Bocas. O sea, también sobre las obras va a seguir, porque si al siguiente informe se llega y las obras todavía en ensayo o en bloqueos o Es una obstáculos situación legales. bastante probable, ¿no? Claro. Que llegue a ese punto. porque además pueden Habrá no entregas resolver nada. parciales o habrá, de la misma manera que Trachos, anunció ahora Pero- números. O anunciaron como los intentos siguen siendo logros. Pero puede O sea, no resolver nada. Sí. Digo, y el caso de Santa Lucía va a ser muy claro. Podrás avanzar, pero no te va a resolver Ahora, nada. todo- Y creo, y creo que aquí hay una parte, porque esto lo vamos a seguir viendo, que es su redefinición de muchas cosas. Y a mí una que me llama mucho la atención es su insistencia en que no hay que medir con el desarrollo. crecimiento económico, Desarrollo moral. sino con desarrollo, con bienestar, que también estamos como ¿Cómo lo vamos a país. medir nosotros? Crecimiento moral. ¿Cómo lo vamos a medir? Ese es el sofisma Sí. peor logrado de todos los sofismas del gran sofista. O sea, medir es una manía tecnocrática, Sí. pero él ofrece otros datos. De hecho, Otra medición. puso una, Otra forma de puso medir. una frase que los neoliberales están obsesionados Sí, con los también. números, con los datos. Sí, ahí fueron casi alusiones personales. Pero creo que un área muy importante y donde no estoy, economía es muy claro con estos nuevos términos, donde sí lo encuentro ya muy acotado es en términos de seguridad. Pareciera que incluso ahorita en la mañana del día de ayer todavía le pregunta, bueno, esto es el tema que más me preocupa, quisiera ver resultados ya muy pronto. Ya le preguntan, oye, a ver cuándo, y ya tiene Prefiere problemas no dar para fecha, poderlo prefiere no dar articular. fecha. Para ponerlo- Hace unos meses decía que eran 6 meses, probablemente desde que había como presidente Guardia Nacional. electo, Y después luego ya Guardia como, Nacional. exacto. Ahora, fíjate que se ha eso ido que tú pateando el dices- bote, pero es muy difícil que en el tema de seguridad, hasta al menos ahora, no hemos escuchado la visión alternativa de los datos o si estamos mejor, aunque en los números dicen Es que, otra cosa. es que ahí los datos en las calles son muy fuertes. Pero lo que tú dices es muy cierto, esto, bueno, Gracias. también tú lo dijiste, de que el simple enunciado de las cosas implica el resultado de Sí, las claro. cosas. Pero si vemos, por ejemplo, en los graves casos de violencia recientes, la Guardia Nacional no está presente, ni para tomar la foto. Ni en el discurso. No está. Simplemente la Guardia Nacional, que es el gran recurso del discurso contra la... Hay dos cosas que conjuran la violencia en México. La preocupación constante de cada mañana de reunirse con el gabinete a tomar café o a contar cadáveres, no A dar sé, cifras. no sé a qué se reúnen. Pero eso no se traduce en Estrategia. una solución automática del problema. Y la Guardia, que era... Sigue siendo un propósito. La Guardia sigue siendo una cosa muy bonita, ¿no? Así Ahora- que van a desfilar el 16 Ahora, de nada más, septiembre. esto sigue siendo, perdón, y yo creo que ahí el punto que hace Javier es fundamental. En la medida que nos acerquemos al 21, todos estos números van a empezar a cobrar forma. Y en la medida que nos acerquemos al 21, esto que hoy es discurso y que debe tener una forma concreta en obras, en solución de inseguridad. Lo estoy escuchando como si ustedes están ya viendo los síntomas de que la elección del 21 va a ser muchísimo más competida de lo Claro. que uno Puede ser Más distinta difícil. a la del 18. No, más no va a distinta a la del ser- 18. Bueno, y algo que es previsible, que esperaríamos ver, es que conforme se acerque la elección del 21, pues aparezcan los partidos de oposición. No, que esos hoy ya día están. están, Estos están pero no desaparecidos en la narrativa. en lo nacional, En lo nacional. pero en lo En la narrativa no local están. y otra vez Y se el está 19 desvaneciendo, prueba. creo, el fantasma de que López Obrador está en la boleta, en la intermedia, porque parece que ya se está pasando un poco Hacia hacia, diciembre, ¿no? hacia Sí. noviembre, Así diciembre. es. Era lo Y lógico, era lo lo lógico. otro de lo que creo que están muy conscientes es como partido, y es ahí donde las diferencias entre ser López Obradorista, morenista, es los cuadros locales.
porque hoy, perdón, pero sigue siendo un partido que se cuelga de un líder, pero el 21 se va a resolver por lo local, con niveles de participación de 40 bajos o 30 altos. Pues por lo pronto ya resolvimos el de hoy. Rey Campos, Javier Márquez, por Comedia, Paco Mundis. Muchas gracias, estamos aquí el próximo miércoles. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, vamos a un corte y regresamos.